antibacterianos a poder utilizar dos termitologías, en las cuales son la de bactericida y bacteriostático, ¿no? Que es lo que vamos a emplear ahora. Bien. Ya, ahora sí. Bien. Iniciamos con un caso clínico. Tenemos aquí a Pedro González, que tiene 45 años, masculino, 80 kilos, 1,78 m, ingeniero civil. ¿Qué nos hace referencia acerca de Pedro González? Acude a la consulta por fiebre, escalofríos, dolor en el costado derecho del tórax, se exacerba con la respiración profunda y la tos. Y refiere hace 3 días, presenta expectoración purulenta, antecedentes médicos, no antecedentes relevantes, no alergias, no hospitalizaciones previas. Es decir, aparentemente sin problemas, excepto el cuadro por el cual está acudiendo ahora, ¿no? En el cual hay fiebre, escalofríos, un dolor en hemitórax del lado derecho y hay una tos productiva. El examen físico, presión arterial 125/80, cardíaco 88, respiratoria 20 por minuto, temperatura 38.5. Observamos que sí, no solamente es una sensación de alza térmica, sino es una fiebre porque la estamos catalogando con el termómetro y está con un puntaje de 38.5. En la auscultación, habíamos mencionado en el caso clínico que presenta un dolor en el costado derecho de lo que es el tórax y se exacerba cuando respira de manera más profunda y que al momento de auscultar que hemos encontrado extensores crepitantes en la base del pulmón derecho, o sea, ese dolor que tiene a nivel del tórax derecho coincide con esos crépitos que tiene en el pulmón. En la radiografía de tórax, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un infiltrado en el lóbulo inferior derecho compatible con ¿quién? Neumonía. Diagnóstico presuntivo, neumonía. Ya, entonces acá nosotros tenemos un cuadro clínico característico en relación a lo que es neumonía. Dentro de lo que es neumonía, lo que nosotros tenemos que manejar, que cuando trabajamos el examen físico, lo que es la auscultación, dentro de los sonidos característicos son los famosos crépitos, ya sean los crépitos vivasales o predominantemente en un hemitórax. Las neumonías son cuadros que van a cursar, en este caso, con fiebre y malestar general e hiporexia, especialmente fiebre en usuarios inmunocompetentes, como en el caso de Pedro, ¿no? Tiene 45 años. Pero, ¿por qué aclaro ese punto? Porque las neumonías también son presentes en nuestros adultos mayores, pero no siempre en nuestros adultos mayores vamos a encontrar una fiebre de 38 en adelante. Normalmente encontramos febrículas, ¿ya? O no son bien detectadas estas fiebres, por el mismo hecho que el adulto mayor, sus defensas son variables, y en el caso de los adultos mayores, lo más marcado es la hiporexia, el aumento del sueño, el malestar general, la respiración en este caso, ¿ya? Hay un aumento de lo que es la frecuencia respiratoria, y cuando nosotros los llevamos a evaluar y le hacen la auscultación, que es lo ideal siempre, y hay que evaluar parte del examen físico, encontramos estos ruidos, estos estertores, y al tomar la placa radiográfica, ahora dentro de lo que es el curso de imágenes, cuando hablan de una neumonía y hablamos de radiografía de tórax, nosotros lo que vemos son imágenes radiopacas, ¿ya? Que son los famosos consolidados, las imágenes radiopacas a nivel de lo que es los campos pulmonares, ¿no? Pueden ser a nivel de las bases, hemitórax propiamente, o los ápices. Aún en los ápices no vamos a encontrar este tipo de lesiones. Donde vamos a encontrar este tipo de lesiones consolidativas son en hemitórax y bases. ¿Para qué también más nos sirve una radiografía de tórax? Nos sirve para también identificar derrámenes pleurales, ¿no? Atelectasis. Y eso ya lo vemos de manera más detenida a nivel de lo que es imagenología. Pero en neumonía la imagen que se asocia son más que nada las imágenes de consolidación, las imágenes de radiopacidad.
Bien, entonces, en base a este caso, ¿qué nos hacen tres interrogantes? ¿Qué mecanismos están involucrados en la síntesis de la pared celular? ¿Qué clase de antibacterianos inhiben la síntesis de la pared celular y cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué factores deben de considerarse para elegir el antibacteriano para tratar una neumonía? Y ahí viene lo que son nuestros esquemas de tratamiento. Tal como nosotros tenemos protocolos para hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, o sea, todas las enfermedades que hemos estado viendo durante el desarrollo de las clases, de igual manera nosotros tenemos protocolos para lo que es el uso de antibacterianos y tenemos protocolos específicos en relación a patologías bacterianas de mayor frecuencia. Por ejemplo, en el caso de neumonía, sí tenemos un protocolo acerca de con qué antibiótico nosotros iniciamos el manejo desde la escala menor hasta una escala mayor. Y es importante conocerla para no generar un uso inadecuado de los mismos, porque nosotros ya conocemos actualmente que en relación a antibióticos tenemos bastante resistencia y eso también en parte se debe al uso inadecuado de los mismos. ¿Por qué me trabaja? Eso es para responder en este caso la pregunta, la tercera pregunta, ¿no? Dentro de los factores que yo tengo que considerar, aparte de lo que es la guía de tratamiento me habla si ese usuario va a tener o no una comorbilidad. En el caso de nuestro usuario, solamente sabemos que es adulto y no hay factor de riesgo. Entonces, con él podemos iniciar con un esquema clásico en relación a neumonía. ¿Qué otro factor tengo que tener en cuenta sobre la neumonía? Que la neumonía, el manejo, en este caso, prioritariamente es de qué tipo? Es de tipo hospitalario. Por eso es que en el caso de este usuario tenemos que evaluar sus funciones vitales, que aparentemente están estables. ¿Para qué nos ayudaría, en este caso, esta información? Para saber si podemos manejarlo a nivel de consultorio en casa o si hay complicaciones en sus funciones vitales y su estado, en este caso general, tendríamos que aperturar un ingreso hospitalario, ¿no? Eso también te aclara el tema de lo que es la guía. Y también dentro de la guía te habla, así como nosotros en fibrilación auricular hemos hablado del CHATS, en hiperplasia benigna de próstata hemos hablado del IPS, que son escalas de valoración. En el caso de lo que es trabajo de parto, hemos hablado de la escala Bibcho, que es para lo que es la maduración cervical. De igual manera, en neumonía hablamos de una escala. Vamos a ver si el contenido teórico lo está incluyendo. Dentro de esa escala nos habla el famoso CUR 65, ¿ya? Que tiene que ver con factores de riesgo en el manejo de neumonía. Segunda pregunta, ¿qué clase de antibacterianos inhiben la síntesis de la pared celular y cuál es su mecanismo de acción? Y la primera se relaciona con la segunda, ¿no? ¿Qué mecanismos están involucrados en la síntesis de la pared celular bacteriana? Nosotros entendemos que muy aparte de darle un antipirético por el tema de la fiebre, vamos a tenerle que dar un antibacteriano. Y ahí viene nuestro tema netamente de la clase del día de hoy. ¿Qué antibacteriano uso y dónde? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿En qué parte, en este caso, de la bacteria va a actuar? Va a actuar a nivel de los ribosomas, va a actuar a nivel del ADN, va a actuar, en este caso, a nivel de lo que es la pared celular, la membrana celular. ¿Dónde? ¿Dónde va a actuar? Las bacterias, en este caso, tienen su pared celular. Si nosotros actuamos en su pared celular, ¿qué ocurre con estas bacterias? Acá tenemos una imagen. Se debilitan, se rompen. Entonces, eso va a generar, en este caso, que nosotros tratemos este tipo de problema de salud. Por eso la terminología en relación a bactericida, que te va a generar una eliminación de la misma, y bacterioxtático, que te genera una debilidad, en este caso, te debilita la bacteria, pero no es que la logre eliminar por completo, se genera una debilidad de la misma, ¿ya? Lo cual ayuda a que con el sistema de defensas se pueda hacer la contención de la enfermedad. Entonces nosotros vamos a trabajar acerca de ese mecanismo de acción. Y ahora la pregunta también que viene, ¿todas las paredes celulares son iguales? ¿Todas las bacterias A, B, C, D tienen el mismo tipo de bacteria? No. Hace un momento les mencioné como un tema introductorio acerca de los gram positivos y gram negativos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la diferencia que radica en este caso entre ambos es la presencia de una membrana externa, lo cual hace que en este caso que los gram negativos ofrezcan cierto tipo de lucha mayor a la de los gram positivos, ¿ya? Bien, acá nosotros tenemos lo que es el temario de lo que vamos a desarrollar el día de hoy.
Entonces, acá vamos a hablar nosotros de lo que son los antibióticos. Y dentro de los antibióticos tenemos acá la clasificación que les decían, mencionaba, ¿no? Entre lo que son bactericidas y bacteriostáticos, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son bacteriostáticos, vamos a tener nosotros acá fármacos representativos. Vamos a tener dentro de lo que son los bacteriostáticos al grupo de lo que son antibióticos de las tetraciclinas. Las tetraciclinas ya lo hemos escuchado anteriormente cuando hemos desarrollado el capítulo en relación a HP, los esquemas de tratamiento para lo que es la Helicobacter pylori. De igual manera, hemos hablado acerca de los macrólidos y no solamente en el apartado respiratorio, sino también en otros apartados y sus representantes de los mismos, eritromicina, claritromicina, acitromicina, fármacos de igual forma como lo que es el cloranfenicol, clindamicina de uso más que nada para anaerobios, el inesolit. Entonces, estos van a ser de clasificación más que nada bacteriostáticos. Y también tenemos dentro de lo que son los bacteriostáticos el cotrimazol y lo que es el ácido, que va a actuar a nivel de lo que es el ácido fólico, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos como representantes de bacteriostáticos a estos grupos farmacológicos, que son aquellos que van a debilitar en este caso, ¿no? A estos gérmenes. Y como representante de lo que son los bactericidas, vamos a tener nosotros a los aminoglucósidos, ¿ya? Vamos a tener de igual manera a los famosos beta-lactámicos, a lo que son las penicilinas, y a lo que es las quinolonas, metronidazol y rinfampicina. Como representante de las quinolonas, ¿a quién tenemos? Al levofloxacino, al ciprofloxacino, ¿ya? ¿Y por qué los clasifica dentro de quinolonas, metronidazol, rinfampicina, dentro de este grupo de bactericidas? Y te pone este ejemplo acá en relación al ARN y ADN, porque su mecanismo de acción de las quinolonas, metronidazol y rinfampicina justamente es ello, actuar a nivel de lo que es el ADN de estas bacterias. ¿Ya? Dentro de lo que es bactericida en relación a los beta-lactámicos y a las penicilinas, estamos hablando que su mecanismo de acción donde va a ser netamente lo que es la pared de estas bacterias. Y dentro de lo que son, acá tenemos el 30S y el 50S. ¿A qué hace referencia? A los famosos ribosomas, ¿ya? Entonces, esta diapositiva no solamente te está clasificando en bactericida y bacteriostático, sino te está haciendo un ingreso acerca de cuál es su mecanismo de acción de estos grupos antibacterianos. En el caso de lo que son las tetraciclinas y los aminoglucósidos, te hace referencia que dónde van a actuar en lo que son las proteínas 30S, en este tipo de ribosomas. Mientras que los macrólidos, linesolid, clindamicina, clorafenicol, ¿dónde te van a actuar? A nivel de lo que son los 50S. De igual forma, el cotrimazol. El cotrimazol te actúa a nivel de los metabolitos. ¿Qué metabolitos tenemos acá? El ácido fólico, ¿ya? Entonces, el cotrimazol, recordar que es en este caso un antibacteriano que sale junto con ¿quién? Con el sulfametoxazol, ¿no? Sulfametoxazol más cotrimoxazol, que es un fármaco que nosotros que usamos tanto para problemas digestivos como para problemas del sistema urinario, ¿no? Infecciones de tracto urinario. Entonces, acá tenemos los mecanismos y la clasificación de los mismos, como lámina introductoria. Ya. Entonces, vamos a empezar nosotros según este orden que hemos visto. ¿Quién es la puerta de ingreso? ¿Quién es la zona por las cuales estos, estos antibacterianos van a ingresar a lo que es la célula para poder actuar, van a ingresar al germen para poder actuar en ella? Entonces vamos a iniciar hablando acerca de lo que es la pared celular. Entonces iniciamos con antibacterianos que son inhibidores de esta pared, ¿ya? Dentro de lo que son los antibacterianos inhibidores de la síntesis de la pared celular, tenemos como representativo, ¿ya? A lo que son las penicilinas. Dentro del grupo de las penicilinas tenemos propiamente a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los monovax y a los carbapenens, ¿ya?
Vamos a hablar entonces nosotros acerca de lo que son las penicilinas. Dentro de las penicilinas nosotros tenemos una subclasificación. Acá tenemos una clasificación en 5. Las penicilinas naturales, que son la penicilina G y la penicilina 5, aquellas que hay resistencia a las penicilasas. Dentro de las resistencias a las penicilasas tenemos como representantes a la oxacilina y la metilcilina. Oxacilina, ¿dónde lo hemos escuchado o en qué patología se emplea? Vamos. Si empezamos con naturales, dentro de lo que es la penicilina, en este caso G y penicilina 5, ¿dónde la empleamos? La empleamos en procesos respiratorios, ¿ya? Se utiliza para el tratamiento de procesos respiratorios de aplicación intramuscular y también es parte de lo que es el protocolo de atención para infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Si bajamos a resistencias a penicilasas, tenemos a cloxacilina, oxacilina y meticilina. De estos tres, resaltamos oxacilina. ¿Por qué resaltamos oxacilina? Cuando ustedes hagan rotaciones en medicina interna, van a escuchar de la oxacilina, porque se usa de manera hospitalaria. ¿En qué tipo de usuarios? ¿Con qué tipo de patologías? Los que hicieron el seminario en relación, no, todavía no lo van a hacer, lo van a hacer recién a partir de esta semana. Infecciones de piel y tejido celular subcutáneo. Una infección en piel y tejido celular subcutáneo que es conocida. ¿Cuál es? Celulitis. Perfecto. La oxacilina es uno de los fármacos de elección de uso parenteral, por eso les decía, ¿no? En hospitalización para lo que es celulitis. Es el antibiótico en este caso de elección para ese tipo de patologías, ¿ya? A nivel hospitalario. O sea, si la celulitis hay un compromiso bastante extenso y es es un paciente con factores de riesgo, entonces yo lo tengo que hospitalizar para supervisar que realmente el antibiótico esté haciendo efecto en esa celulitis de la zona del cuerpo que se ha identificado. ¿Y cuál es el antibiótico que yo voy a indicar de primera línea cuando haga mi RP para la hospitalización? Además de colocarle el cloruro para que lo hidraten, tengo que colocarle como antibiótico la oxacilina por uso, en este caso, vía parenteral, ¿ya? Que es el famoso uso endovenoso. Ese es el detalle con la oxacilina y por eso lo resalto para ese tipo de patologías. Sigamos con las aminopenicilinas. Dentro de las aminopenicilinas tenemos la ampicilina y la amoxicilina. Ya, estas son más sencillas, especialmente la amoxicilina. ¿Dónde usamos la amoxicilina? Procesos respiratorios, ya, infecciones del tracto respiratorio, ¿dónde más? En las famosas otitis, ya. Y la ampicilina, la ampicilina lo usamos también como tratamiento alternativo de lo que son las infecciones de lo que es el tracto urinario. Luego tenemos las carboxipenicilinas. Dentro de lo que son las carboxipenicilinas, representantes la carbenicina y titarcilina. Y luego tenemos las ureidopenicilinas. Las ureidopenicilinas como representante tenemos acá la piperacilina. La piperacilina se utiliza más que nada a nivel hospitalario, especialmente en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Cuando vemos que no responde a varios esquemas antibacterianos, es nuestra línea en este caso de uso, la piperacilina. Ahora, cefalosporinas. Actualmente nosotros tenemos 4 generaciones en relación a cefalosporinas, pero si nosotros revisamos un poco más lo que es el tema de la literatura, nos va a hablar de una quinta generación en relación a cefalosporinas. Primero comencemos con las que son de uso más conocido o frecuente. Dentro de la primera generación vamos a tener a la cefalocina y cefalotina. Dentro de lo que es la segunda generación, cefuroxima, ¿ya? Y cefaclor. Quédense con esos dos, cefuroxima y cefaclor. Dentro de lo que es la tercera generación, dentro de la tercera generación yo tengo a la ceftriaxona y la ceftazidima. Ceftriaxona y ceftazidima. ¿Por qué resalto ceftriaxidima? Porque también es el antibiótico de elección de uso, en este caso parenteral, para neumonías. Paciente que requiere hospitalización por neumonía y
con sus factores de riesgo respectivos, empleamos nosotros ceftriaxona. Entonces, ceftriaxona y ceftazidima corresponden a la tercera generación. Las cefalosporinas van a ser aquellos que nos actúen tanto a nivel gram positivo como a nivel gram negativo. A medida que aumentamos segunda, tercera, cuarta generación, quiere decir que va a cubrir tanto positivo, pero también te va a cubrir mayor cantidad de negativo. A diferencia de la primera generación, que te cubre más bien gérmenes gram positivos y menor en gram negativo. Ese es un dato en relación a las cefalosporinas. Y dentro de lo que es la cuarta generación, tenemos al cefepime, ¿ya? Esto es el representante a cefalosporinas. Dentro de lo que son los monovax, tenemos el Astrionam y los carbapenens también, imipenem, meropenem, ertapenem. Así como la piperacilina, yo les mencioné que son de usos hospitalarios específicos, como en el caso de lo que es UCI, de igual manera los carbapenens como imipenem, meropenem, ertapenem, también son antibióticos de uso específico en cuadros críticos. Aquí nosotros hablamos del famoso shock séptico, ¿ya? En relación a líneas de antibióticos. Hablamos de shock séptico, ¿ok? Bien. Ya. Hasta ahí nosotros teníamos lo que era la pared celular. Acá tenemos nosotros una imagen gráfica. Una imagen gráfica en relación a lo que es la pared celular en los gram positivos y gram negativos. Como representante de los gram positivos teníamos a lo que es el estreptococo y en el caso de los gram negativos la Escherichia coli, ¿ya? Ahora, dentro de lo que son los gram positivos, en lo que son los estreptococos como representantes, nosotros mencionamos, ¿no? Teníamos lo que era la pared celular y lo que es la membrana propiamente plasmática, ¿no? Uno de los elementos fundamentales para lo que es esta pared celular mantenga esta estructura de soporte, protección, resistencia, teníamos lo que es los peptidoglicanos, que es justamente la zona en la cual van a actuar estos antibacterianos, ¿no? Se van a encargar de afectar estos peptidoglicanos para eliminar, destruir, debilitar esta pared celular. Y entre los otros elementos, además del peptidoglicano, teníamos a los ácidos lipoteicos. Dentro de lo que es la membrana plasmática, de igual manera teníamos a proteínas de membrana, y acerca de los gram negativos les mencionaba que había una diferencia y eso generaba que, ¿no? que los gram negativos apliquen otro tema de antibióticos aparte de lo que son las penicilinas, la membrana externa. O sea, aquí solamente está pared celular y membrana plasmática. En este caso, nosotros acá tenemos una membrana externa. En esta membrana externa que vamos a tener nosotros lipoproteínas, porinas, ¿ya? También está conformada por fosfolípidos y luego de ello tenemos en este caso nuestra pared, ¿ya? Que está conformada en el caso de las bacterias gram negativas solamente de peptidoglicano. Y consecuentemente, ¿quién sigue? Nuestra membrana plasmática, que va a tener propiamente sus proteínas de membrana. Entonces, acá nosotros para hablar en este caso de esta clasificación, tenemos que recordar algunos detalles acerca de lo que son las bacterias. Tenemos la clasificación en lo que son gram positivos y gram negativos. Y también otra clasificación acerca de lo que son intracelulares, que de seguro también lo hemos escuchado cuando hemos realizado microbiología, y otras clasificaciones, ¿no? Dentro de las otras clasificaciones están las aspiroquetas, las que tenían forma propiamente espiralada, y las micobacterium, ¿ya? Dentro de los gram positivos, estos se van a subdividir esta clasificación en lo que son los cocos y los que son los bacilos. Dentro de los cocos tenemos como representativos estafilo, streptococos y enterococos. Un estafilo representativo, ¿cuál es? El famoso estafilo dorado. ¿Cómo se llamaba? El estafilo dorado, que lo encontrábamos especialmente en alimentos que tengan bastante crema, por eso la importancia de la preparación de los mismos, el estafilo aureus, ¿ya? El estafilo aureus. Entonces, si tenemos algún problema en base a este germen, tenemos que de igual manera generar la prescripción de los mismos, ¿no? Luego, dentro de Streptococcus, un estreptococo representativo, representante.
neumonía hay. Claro, muy bien, el estreptococo neumonía, que justamente es motivo en este caso de nuestro caso, ¿no? Los enterococcus, de igual forma, que van a generar también afecciones mayormente de tipo digestivo. Entonces acá tenemos clasificación en relación a positivos. Bacilos, también tenemos bacilos gram positivos que van a tener esta característica en relación a su pared. Tenemos la listeria, la nocaria, los corinobacteriums, ¿ya? Que son los más representativos en bacilos gram positivos. Y dentro de lo que son los gram negativos, ¿ya? Igual, la subclasificación en cocos y en bacilos. Pero estamos hablando de qué tipo? Aerobios, ¿ya? ¿Por qué destacamos ello? Porque también tenemos, en este caso, gérmenes que no van a requerir de un medio aeróbico para poder desarrollarse, sino más bien lo contrario, crecen en medios anaeróbicos, ¿ya? Entonces, dentro de los cocos gram negativos, acá está gram negativos, aquellos que van a tener esa característica adicional de membrana externa, nosotros tenemos a la Neisseria y a la Moxarella. Dentro de lo que es la Neisseria como representativo, tenemos a la Neisseria gonorrhoeae. Enterobacterias. Dentro de las enterobacterias vamos a tener como gram negativos bacilos a Escherichia coli. ¿Es responsable de quién? ¿De qué tipo, en este caso, de infecciones? Incluso hay una guía práctica clínica solo de este tipo de infecciones. La Escherichia coli. Exacto, de preferencia el tipo de patología que más representa son las del tracto urinario, ¿no? Luego tenemos las Klebsielas, la salmonella más que nada tipo de afecciones digestivas, la Shigella, el Proteus, Serratia, Citrobacter, Enterobacter, son bacterias que ya hemos revisado anteriormente en microbiología. ¿Y a qué grupo pertenecen? Bacilos gram negativos. Luego tenemos aquellos bacilos curvos, ¿no? Ahí tenemos a nuestra Helicobacter, la Campylobacter. La Campylobacter jejuni, ¿dónde lo hemos visto? Y ha sido también motivo de un síndrome. Vamos, cuando hemos hecho micro. Generaba problema digestivo y también generaba como un adormecimiento en extremidades. Debilidad de miembros inferiores. El famoso síndrome de Guillain, del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Que también se asocia a la presencia de infecciones por Campylobacter jejuni, ¿ya? Dentro de los curvos también está lo que es el vibrio, ya, entre otras formas de bacilos gram negativos tenemos a la Haemophilus, a la Francinella, a la Gardnerella, a la Bordenella, y dentro de los no fermentadores están las Acinetobacter, las Pseudomonas, ¿ya? Acinetobacter, las Pseudomonas, una característica típica de Pseudomona cuando infecta piel, por eso el cuidado que se tiene que tener en pacientes que tengan lesiones extensas de piel, con bastante exposición, especialmente en los pacientes que han sufrido quemaduras extensas y están hospitalizados, o pacientes que tienen, en este caso, úlceras de presión, de igual manera, de regular cantidad de dimensión y hay hospitalización de los mismos, yo lo que tengo que evitar es que no se sobreagreguen infecciones. ¿Ya? Por eso es importante tratar, evaluar mejoría clínica y generar el alta correspondiente y que continúe el tratamiento en casa dependiendo de cómo haya evolucionado en la hospitalización. Porque podemos agregar una nueva cantidad en relación a gérmenes, pero estos gérmenes van a ser diferentes porque son los famosos gérmenes hospitalarios. Entonces, un problema que nosotros tenemos en relación a contaminación cuando estamos a nivel de hospital en usuarios netamente de esos servicios es la agregación de pseudomonas. Y cuando esta se agrega a lesiones abiertas a nivel de la barrera protectora, que es la piel, generan una secreción verdosa y maloliente, que es bastante compleja a tratar, no solamente por el tema de curaciones, sino también por el tema de antibacterianos. Por eso la importancia de tener mucho cuidado en aquellos usuarios que tengan ese factor de riesgo, porque si se les agrega pseudomona, el manejo es diferente. Bien. Luego teníamos aquellos que eran los intracelulares, ahí está la brucela, la legionela, la rickettsia, ¿ya? Tenemos Bartonella, micoplasma. Y dentro de otras formas, la espiroqueta está la leptospirosis, el treponema, y luego tenemos a los famosos micobacterios. Dentro de los que son anaeróbicos, tenemos anaeróbicos en forma de cocos, ¿ya?
Vamos a tener a los Streptococcus, a los Peptostreptococcus y a aquellos bacilos anaeróbicos, Actinomyces, Clostridium, ahí está. Y dentro de lo que son bacilos negativos anaeróbicos, bacteroides y fusarium, ¿ya? Entonces, esta lámina 10 es más que nada para hablarte de lo que es el esquema de clasificación de las bacterias. No sé, es de utilidad, sí, porque de esa forma yo voy a saber ante qué bacteria en este caso estoy trabajando. Por ejemplo, en el caso de lo que son las bacterias intracelulares, el manejo con antibióticos va a ser diferente. Nuestra elección en este caso no va a ser de primera línea una penicilina, va a ser otro tipo de medicamentos. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el tema de antibacterianos? Nosotros justamente estudiamos la importancia de antibacterianos por el tema de identificar de manera correcta lo que es una infección. Por eso es que ahora tenemos diversos protocolos sobre diferentes grupos de infecciones, sean de neumonía, sean de lo que es el tracto urinario, por celulitis, otitis, faringitis, entre otras, debido a que se ha identificado un problema que hasta la fecha está presente, ¿no? Que es la famosa resistencia antimicrobiana. Es por eso que nosotros conocemos al famoso ácido clavulámico, si en este caso queremos mencionarlo. Nosotros habitualmente ya no prescribimos la amoxicilina sola, sino lo prescribimos amoxicilina más ácido clavulámico, especialmente para qué tipo de infecciones, otitis medias agudas, ¿no? Las otitis medias agudas lo manejamos con la unión propiamente de ambas. O si queremos tratar una neumonía de manera externa, amoxicilina más ácido clavulámico. En este caso, una neumonía que no tenga factor de riesgo y los síntomas en este caso sean leves y de inicio reciente. Entonces, yo veo que estoy usando un antibiótico prácticamente adicionado. ¿Y por qué? Por el tema de la resistencia. Y por eso es que en las diapositivas vimos el tema de las beta-lactamasas, ¿ya? Bien, entonces, como hay un problema creciente en relación a la resistencia antimicrobiana, la Organización Mundial de la Salud también tiene que generar una respuesta y un frente a este tipo de problema, ¿no? Y por eso nosotros estudiamos con más razón el tema de microbiología, para poder identificar de forma específica lo que son las características de estas bacterias y dónde van a actuar a nivel de sus mecanismos de acción, y para saber qué tipo, en todo caso, de antibacteriano me es más recomendable, o de acuerdo a la acción en la cual tenga, qué tipo de efecto me va a generar, si bactericida o bacteriostático, ¿ya? Tenemos incluso un plan a nivel de Estado para lo que es la acción contra la resistencia antimicrobiana 2020 a 2025. ¿De qué trata este plan? En reducir, en este caso, en un 40% las infecciones hospitalarias. Lamentablemente, sí. A nivel de lo que es de hospitales ha aumentado bastante la resistencia antibacteriana y eso nos genera problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que usar la piperacilina taxobactam, por ejemplo. Voy a tener que usar la vancomicina, voy a tener que usar el meropenem, el ertapenem, ¿ya? Voy a tener que usar la fosfomicina. Entonces son medicamentos que yo tenía prácticamente de reserva y que yo debería haberlo usado después de aplicar varias escalas, ahora ya no. Aplico la escala 1, le hago un cultivo y me sale que es resistente a B, C, D, tengo que utilizar esa reserva antes de tiempo. Y eso se debe justamente a estos problemas de resistencia. Esto de igual manera ha generado, no solamente por el tema de salud, sino también porque ha generado una crisis, ¿no? Genera una crisis que afecta el tema también de la economía del país, porque hay que tener en cuenta que en todo caso estos medicamentos de reserva, los costos son diferentes, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se está generando? Lo que es el área de farmacología, cuando vimos la primera sesión de clase, hablamos de un segmento, que era lo que era la farmacovigilancia, ¿no? Entonces, lo que es la farmacovigilancia justamente trata acerca de hacer el seguimiento al medicamento sobre los efectos que realmente se están produciendo o si es que hay algún problema de los mismos, ¿no? Entre ellos incluye lo que es la resistencia. Por eso, ¿qué es lo adecuado al momento en que nosotros tratamos? Cuando nosotros tratamos un problema, en este caso infeccioso, idealmente, ¿qué es lo que deberíamos de pedir antes de dar el antibiótico? Porque habitualmente lo dábamos de manera empírica en base a la infección que reconocíamos y al conocimiento teórico que teníamos acerca de esta bacteria. Por eso es que hemos tocado la lámina anterior acerca de clasificación.
Pero ¿qué sería lo ideal en relación a tiempos para poder, pero el problema es el tiempo para tratar una infección? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué creen ustedes que debería ser lo ideal? Antibiograma. Claro. ¿Y para eso qué necesito? Pedir lo que es el tema de un cultivo, ¿no? Pedir en este caso el cultivo de orina, el cultivo de la secreción en la cual tenga este problema. Entonces, eso me permitiría a mí de manera mucho más exacta identificar qué tipo de germen estoy abordando y darle lo que es el antibiótico respectivo. ¿Ya? Entonces, y parte de lo que es la farmacovigilancia y estos estudios que se han dado a nivel de hospitales por las resistencias que se ha observado a nivel intrahospitalario, es que se han generado estos cultivos. Y en base a estos cultivos y estas investigaciones se han generado protocolos más específicos, en las cuales te indica cuál es el antibiótico de elección con el cual deberías empezar, para poder, mientras vas, en este caso, iniciando lo que es la toma de muestra, y de acuerdo a ello, dar una precisión más exacta, pero ya te abarca un antibiótico mucho más específico para ello. Entonces, idealmente debería ser un tema de cultivo, pero ¿cuál es el problema con los cultivos? Que no lo tenemos, uno, en todos los establecimientos. Y dos, el tema del tiempo. Puede ser, dependiendo del tipo de muestra, entre 24 hasta 72 horas, porque los hemocultivos, por ejemplo, si hablamos de sangre, demora mucho más. Y también porque requieren medios, ¿no? Un cultivo, ustedes cuando han hecho microbiología de seguro han trabajado los famosos agar, que son los medios en los cuales se va a recolectar la muestra y donde deberían de generar el medio para que pueda haber el crecimiento, proliferación de la misma. Entonces también es un tema de insumo, ¿ya? Pero, de igual forma, nosotros tenemos de aquellas patologías que sí se ha podido hacer la continuidad de los mismos, ya tenemos protocolos establecidos. Por ejemplo, habíamos hablado de la Escherichia coli, que era en relación como patología más representativa, porque sí, te genera varios tipos de infecciones, pero la más representativa es la de tracto urinario. Y es por eso que se trabaja como parte de la gestante, siempre como su control de laboratorial que se le pide, lo que es un examen de orina, para identificar ello por los riesgos de la infección del tracto urinario, de generar en este caso, ¿qué? Un parto prematuro, respectivamente, y consecuentemente, si es que fuese muy intenso, que esto me genere un shock séptico. ¿Recuerdan cuando les mencioné lo de la clave amarilla? Ya, la clave amarilla tiene en este caso antibióticos. Y entre los antibióticos que ustedes van a encontrar para gestantes en la clave amarilla está lo que es la ampicilina. ¿Ya? Ahora, tomando ese ejemplo de lo que es la Escherichia coli, tenemos debido a ello protocolos. No sé si ustedes han revisado, pero ahora que ustedes hagan rotaciones a nivel de hospital, les van a hacer revisar estos protocolos de manejo del tracto urinario. Dentro de lo que es el manejo del tracto de infecciones del tracto urinario, ¿cuál es el antibiótico de primera línea para uso? ¿Qué nos dicen las guías? Nos hablan de un fármaco, ¿no? Que es la famosa nitrofurantoína. Pero lamentablemente con la nitrofurantoína, uno de los efectos adversos que tiene son los efectos a nivel de irritabilidad digestiva y dos, se tiene que tomar cada 6 horas. Entonces, el hecho de que yo tome un antibiótico varias veces al día también genera, más el efecto que me genera irritabilidad digestiva, que muchas veces abandonemos el tema del tratamiento. Pero es el medicamento, en este caso, más efectivo para lo que es este tipo de infecciones de lo que es el tracto urinario. ¿Nos cataloga fármacos, en este caso, de segunda línea? Sí, nos cataloga fármacos de segunda línea, dependiendo del resultado, en este caso, de lo que es urocultivo. Incluso dentro de lo que es el manejo del tracto urinario, cuando ustedes revisen la guía de práctica clínica, aparte de la nitrofurantoína, te menciona también lo que es la ampicilina, gentamicina, respectivamente. También está como una alternativa más en los pacientes que tengan, en este caso, sean pacientes con múltiples patologías o pacientes que empleen diferentes fármacos, especialmente lo usamos en aquellos adultos mayores, o que haya resistencia propiamente, la famosa fosfomicina. La fosfomicina es una presentación vía oral y de una sola toma.
pero solamente se da en casos específicos. Sin embargo, se observa que ya ha comenzado, como se dice, a usarse de manera abierta, lo cual no es bueno porque es un antibiótico de buen amplio espectro, pero que no debería usarse como primera opción. Solamente se emplea en casos específicos, en pacientes, en este caso adultos mayores, que tengan múltiples patologías y que por esas múltiples patologías empleen diferentes tipos de medicamentos. Entonces, al emplear diferentes fármacos, ¿qué puedo generar yo? Interacciones farmacológicas. Entonces, en este caso específico de esos usuarios, yo sí le doy, como se menciona, la fosfomicina en base a ese criterio, por ser monodosis, respectivamente. Ahora, de las diapositivas, nosotros tenemos que destacar la diapositiva número 12. ¿Por qué la diapositiva, en este caso número 12, va a ser motivo de evaluación? Porque nos está hablando acerca de lo que son las zonas en las cuales va a actuar lo que son esos antibacterianos y en la cual, en esta estructura de lo que es la bacteria, qué tipo de efectos vamos a tener. Nosotros tenemos, en este caso, la resistencia a los antimicrobianos. Esta imagen nos muestra las zonas de acción de lo que son los antibióticos. ¿Dónde va a actuar? A nivel de lo que es la pared celular. ¿Dónde va a actuar? A nivel de lo que es la membrana propiamente celular, de lo que es la bacteria. ¿Dónde va a actuar más? A nivel también de los ribosomas, el 30, el 50. Actúa también a nivel de lo que es el ADN respectivamente. Actúa en relación a los antimetabolitos, que era lo que habíamos visto, el ácido fólico. Esos van a ser sus mecanismos, en este caso, de acción. Pero, ¿qué ocurre en la resistencia a los antimicrobianos? La resistencia ante los antimicrobianos, esta bacteria va a encontrar una forma en la cual, en este caso, su pared celular, que estaba conformada por peptidoglicano, pueda hacerle frente, por decirle de esta manera, al antibacteriano. Y por lo tanto, ese antibacteriano, esa amoxicilina sola, ya no va a hacer efecto. Y es por eso que surgen ahí, debido a a los inhibidores de la beta-lactamasa, surgen el ácido clavulámico, para que junto con el ácido clavulámico sí puedan romper esta barrera de resistencia. Y al romper esta barrera de resistencia, yo pueda generar el mecanismo de acción y el efecto correspondiente. Entonces, ¿qué tipo de resistencia yo voy a encontrar a estos fármacos? Acá nos menciona modificaciones de la permeabilidad de la membrana. ¿Qué tipo de modificaciones de la permeabilidad de la membrana me van a hacer frente a mi antibacteriano? La permeabilización de la membrana y la pérdida de porines. Dentro de lo que es el sistema de expulsión, tenemos acá las bombas de expulsión transmembrana, ¿ya? Estas también, al estar afectadas, no van a generar el efecto correspondiente y van a permitir, en todo caso, la continuidad de la bacteria, ¿no? Y el antibacteriano que estoy usando simplemente no va a concretar su efecto. Luego tenemos el tercer mecanismo, modificación de los blancos del antibiótico, sea a nivel del ribosoma, ADN girasa y la topiramasa 4, los lipopolisacáridos, ¿ya? La inactivación del antibiótico. A ver, haciendo un recordaris, el ADN girasa y topiramasa 4, ¿eran de qué grupo de clasificación? ¿Bactericida o bacteriostático? ¿Bactericida o bacteriostático? Si te está hablando del ADN girasa y la topoisomerasa 4. Bactericida. Muy bien. ¿Y qué tipo? Hay dos láminas destacantes. Una es la 12 y la otra estaba cuando iniciamos. ¿Quiénes representan al bactericida que actúan en ADN girasa y topiramasa 4? Eran tres. Uno empezaba con R, el otro empezaba con F y el otro con M. Metronidazol, ¿qué más? Rifampicina. Rifampicina y las con Q, ¿no? Con las quinolonas, ¿no? El ciprofloxacino. ¿Ya? Esos tres, en este caso antibacterianos, son aquellos que actúan a nivel del ADN girasa y topiramasa 4. ¿Y qué ocurre si yo tengo una modificación de esta zona?
Acá está, por ejemplo, ¿no? Acá está lo que es el ADN, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo una mutación, una afección de esa zona? ¿Va a haber efecto por mi ciprofloxacino o no? ¿Va a haber efecto por mi metronidazol? ¿Va a haber efecto por mi rinfampicina? No. No, exacto. Por eso justamente, ¿no? Acá de qué trata de resistencia a los antimicrobianos. Pero ¿por qué yo necesito conocer ello? Porque de esa manera yo voy a saber, al saber que antibióticos actúan a nivel de esta zona, entonces yo voy a tener en cuenta que esos antibióticos no los voy a brindar. Porque si yo los brindo, los voy a brindar de manera innecesaria, porque ya sé que no van a hacer efecto. Ribosomas, hablando de ribosomas. Bueno, en ribosomas sí teníamos una clasificación más específica, ¿ya? Pero recordando, en cómo se clasificaban a nivel de ribosomas. ¿Cuál era la clasificación a nivel de ribosomas? ¿Eran bactericidas o bacteriostáticos? Bacteriostáticos. Bacteriostáticos, muy bien, ¿ya? Y bueno, a nivel de lo que eran los ribosomas, sí teníamos los 30 y los 50 y ahí viene más específicos, pero sí quedarme con ese concepto. Ribosoma es bacteriostático, la va a debilitar completamente. Mientras que el del ADN es un bactericida, la va a eliminar. Entonces, ahí tenemos modificaciones en lo que son las zonas blanco, ¿no? En las zonas diana donde debería de darse. Entre otras modificaciones está la de los lipopolisacáridos. 4, inactivación del antibiótico. ¿Cómo inactivamos el antibiótico? Acá teníamos las famosas enzimas beta-lactamasas, ¿no? A través de esas enzimas beta-lactamasas inactiva. Es como lo que mencioné hace un momento. Uso mi amoxicilina sola, pero tengo este problema con las beta-lactamasas, lo va a inhabilitar y no va a hacer efecto. Luego tenemos enzimas modificadoras del antibiótico. El 5 hace referencia en relación a los plásmidos, ¿ya? A los plásmidos con lo que son sus genes de resistencia en relación a lo que es la bacteria. Y el 6, inhibir la síntesis de la pared celular, ¿ya? Inhibe la síntesis de la pared celular, eso también genera otro mecanismo de resistencia. Acá estaba el target de mutación ADN girasa, acá es el ejemplo, y topoisomerasa 4. Entonces nosotros vemos que tenemos 6 formas en las cuales podemos generar resistencia a los antimicrobianos. Sea que inhibamos la síntesis de la pared, modifiquemos en este caso la permeabilidad de la membrana, inactivemos el antibiótico, la presencia de lo que son los plásmidos, modifiquemos la zona blanco del antibiótico, haya problemas en el sistema de expulsión. Esto genera, acá igual forma, ¿no? Metabolismo de los genes y reguladores, cambios en la permeabilidad de la membrana, inactivación del antibiótico, modificaciones en el target. Modificaciones en el target es en la zona de acción y dentro de lo que es el target estaban estas 3, ribosomal, ADN y liposacárido. Si preguntamos como parte, esto sería más que nada como la evaluación final, porque recordar que antibacterianos ingresa para el examen final, ¿ya? Entonces, estamos hablando de temas puntuales acerca de qué es lo que es más resaltante que tengo que repasar y va a ingresar en el final. Entonces, en el examen final, si bien es cierto, ingresa todo el curso, un tema importante que va a entrar es antibacterianos. Pero yo que necesito que sepan ustedes de antibacterianos, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia antibacterianos? Entonces, si se preguntase, mencione usted cuáles son los mecanismos de resistencia, ¿cuántos mecanismos me tendrían que colocar? Vamos. 6, ¿no? 6 mecanismos de resistencia. Y si se les preguntase como pregunta abierta, es que matice usted 3 mecanismos de resistencia, ustedes pueden elegir cualquiera de estos 6, teniendo en cuenta que si yo voy a trabajar modificación en blanco, tengo que colocar sus 3 subclasificaciones. Si voy a trabajar en permeabilidad de membrana, 2 subclasificaciones. Y si voy a trabajar en inactivación, tengo que hablar de la beta-lactamasa y modificación del antibiótico. Lámina 12, resistencia a antibacterianos. Y voy a regresar a la otra lámina para que no haya dificultades. Lámina 8. ¿Por qué la lámina 8? Porque la lámina 8 me permite clasificar a mis antibióticos. Trabajemos clasificación de antibióticos, bactericidas, bacteriostáticos. Y dentro de bactericidas, en este caso, ¿a quién voy a incluir?
quinolonas, metronidazol, rifampicina, penicilinas, aminoglucósidos. Esos son los fármacos que yo esos son los esquemas que yo tengo que catalogar en bactericida, a esos grupos antibacterianos. Y si yo hablo de bacteriostático, ¿a quién voy a poner en bacteriostático? Tetraciclina, macrólido, linezolid, clindamicina, cloranfenicol. ¿Ya? Lo voy a catalogar acá. Estos dentro de bacteriostático junto con el clotrimazol. Esa es una forma de clasificar, en este caso, a los antibióticos bajo esos dos esquemas. Ahí van dos, ya ahí van dos preguntas. Dos preguntas que yo tengo que repasar en base a estos temas, porque esto sí viene, vuelvo a repetir, para el examen final. Y tercer punto, que es el más importante. Yo no puedo tratar si no sé cuál es el mecanismo de acción. Por ejemplo, me hablan de amoxicilina y me preguntan cuál es el mecanismo de acción de la amoxicilina. Ya, la amoxicilina habíamos visto que pertenece al grupo de las penicilinas, pero ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Dónde actúa? Y acá este esquema te lo dice. ¿Dónde actúa? Vamos, ¿dónde actúa la amoxicilina? De manera general. La pared, ¿no? Entonces habíamos visto que los mecanismos de acción eran la pared celular. Entonces la amoxicilina me va a actuar a nivel de la pared celular. Entonces, ¿qué recordamos de la pared celular? Está conformada por peptidoglicanos. Entonces va a afectar propiamente esta estructura de peptidoglicanos y es a partir de ello que va a generar su efecto. Entonces, dentro de mecanismos de acción, yo tengo que conocer que de las penicilinas, su mecanismo de acción, ¿cuál es? Actuar a nivel de peptidoglicanos de la pared celular. ¿Cuál es el otro mecanismo que tengo a nivel de lo que es el ADN, ¿no? El ADN, en este caso, girasa y la topoisomerasa 4. ¿Quiénes me van a actuar a nivel de ese mecanismo? Quinolonas, metronidazol, rifampicina. ¿Cuál era aquellos que me actuaban a nivel de metabolitos? ¿Qué metabolitos? El ácido fólico. ¿Quién estaba aquí como representante? El famoso cotrimazol, ¿ya? El famoso cotrimazol. Luego teníamos otra zona de mecanismo de acción, los famosos ribosomas. Y en los ribosomas, ahí sí yo los subclasificaba en 30 y en 50S. ¿Quiénes me actuaban a nivel de los 30S? Tetraciclinas y aminoglucósidos. ¿Y quiénes me actuaban a nivel del 50S? Macrólidos, linezolid, clindamicina, cloranfenicol. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 zonas que van a ser mi mecanismo de acción según grupos antibióticos. También podemos preguntar ello, sea como pregunta abierta o como para relacionar. Es decir, se le coloca en este caso la zona de la bacteria en la cual es el mecanismo y el antibiótico para que podamos relacionar, ¿ya? Entonces, ahí van 3 puntos que yo necesito conocer de antibióticos. Esta lámina, la lámina 9, me habla acerca de lo que es la clasificación, ¿ya? Penicilina, cefalosporina, monobactam, carbapenem. Voy a colocarles un video aplicativo para que podamos fijar más el concepto de lo que son las clasificación de las penicilinas. Pero sí necesito conocer que en el caso de cefalosporinas, mínimo 2 representativos de cada generación, y lo hemos mencionado cuáles eran los más representativos, en el caso de las cefalosporinas. En el caso de penicilinas, no hay percance, podemos aprender 1 o 2 respectivamente, porque siempre lo vamos a escuchar de manera frecuente, pero en el caso de cefalosporinas, ¿por qué les indico 2 de cada uno? Porque ustedes van a escuchar ceftriaxona, van a escuchar cefasolina, van a escuchar cefatexina, y nosotros tenemos que saber que en el caso de cefalosporinas tenemos una clasificación del 1, en este caso al 5. Entonces, yo necesito saber la ceftriaxona, por ejemplo, de las cefalosporinas, a cuál generación corresponde. ¿Ya? Ahí es la lámina 9, la lámina 8 y la lámina 12. Lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? En la lámina 12 que habíamos hablado de las formas en que la bacteria le hace resistencia a este antimicrobiano. Y habíamos visto 6 zonas bajo mutaciones, bajo proteínas, en este caso transmembranas, afecciones a nivel de la pared, de cómo le hacían el frente respectivo. Ahora nosotros hablamos
de lo que habíamos visto en este caso en la lámina de clasificación, ¿no? Las zonas específicas. Acá estaba lo que les decía de los metabolitos, lo que era el ácido fólico, ¿ya? De igual forma, acá tenemos las proteínas, la 30, la 50S, el ADN respectivamente con la topoisomerasa 4, aquellos que actuaban a nivel de lo que es la pared celular y aquellos que trabajaban a nivel de la membrana celular. La membrana celular, quienes te van a alterar o actúan, la polimixina, bacitracina y neomicina. Síntesis de la pared celular, los betalactámicos, la vancomicina, isoniazida, etambutol, cicloserina, la polimixina. Aquellos que te actúan a nivel de lo que es la replicación del ADN, quinolonas y metronidazol. Aquellos que te actúan a nivel de la transcripción, en la síntesis del RNA, acá está la rinfapicina. Los antimetabolitos, ¿ya? Trimetropin, sulfanamidas. ¿Quién más estaba acá? El cotrimetazol. Aquellos que te actúan a nivel del 30S, síntesis de la proteína 30S, acá está aminoglicósidos, tetraciclinas, que ya lo habíamos visto, y lo que era el 50S, cloranfenicol, macrólidos, clindamicina. 3, 4, 5, 6. Tenemos en este caso clasificación de los antimicrobianos en base a la zona de los mecanismos de acción. Y acá de igual manera te cataloga, ¿ya? Las 5 zonas de los mecanismos de acción con sus nombres respectivos de los agentes bacterianos. Esta es la diapositiva número 13, ¿ya? Entonces, hasta acá nosotros tenemos 4 puntos obligatoriamente a conocer y a tratar. Clindamicina, ¿dónde la usamos? Clindamicina. ¿Neumonía? No es de primera línea de uso. La clindamicina, primero que nada, ¿actúa en qué tipo de infecciones? Anaeróbicas. Si hablamos a nivel pulmonar, sí podría presentarlo, pero tendría que ser una infección bastante complicada a nivel pulmonar, porque la clindamicina actúa en este caso para bacterias de tipo anaeróbico. ¿Qué bacterias de tipo anaeróbico vimos nosotros en la clasificación anterior? Aquí está. Anaerobios, ¿no? Clostridium, peptococos, peptostreptococos, ¿ya? Bacteroides, actinomices. En este caso, la clindamicina nosotros lo usamos ¿ya? Abscesos odontológicos de gran tamaño. De igual manera lo empleamos como manejo de pie diabético y también para manejo complicado en relación a celulitis. ¿Ya? La clindamicina es un fármaco antibacteriano para uso de patologías por gérmenes anaeróbicos. ¿Por qué les menciono la clindamicina? Porque cuando ustedes hagan rotaciones hospitalarias van a escuchar de la unión de clindamicina más ciprofloxacino. El ciprofloxacino en este caso te actúa, ya habíamos visto en relación al ADN de la bacteria, pero te cubre bien gérmenes gram negativos, ¿ya? Te cubre bien ese tipo de gérmenes. Viene lo que es la siguiente pregunta. Entonces, ¿en qué tipo de patologías yo tendría que unir tanto mi clindamicina con lo que es mi ciprofloxacino?
pie diabético, ¿ya? Pie diabético. Y lo podemos recordar que la clindamicina y el ciprofloxacino tenemos la siguiente ventaja. Lo encontramos en dos presentaciones, tanto en vía parenteral como en lo que es la vía oral, ¿ya? Entonces sí, es el manejo de elección en pacientes con pie diabético, la mezcla de ambos. Pero hay que tener en cuenta que la clindamicina, como es un anaerobio y es un antibiótico bastante pesado, puede generar efectos, en este caso, de deposiciones líquidas en los usuarios. Por eso, como les menciono, hay que usarlo en patologías en forma adecuada, precisa. No solamente porque lo hemos visto incluso hasta en uso para infecciones del tracto urinario, como primera línea de opción. Entonces, y eso no debe de darse. O tiene un absceso pequeño y ya le estamos dando, como se dice, clindamicina. Entonces, para yo poder saber, tengo que saber para qué tipo de infecciones anaeróbicos y son infecciones complejas, ¿ya? No darlo de primera opción. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ahora vamos a trabajar? La inhibición de la síntesis de proteínas. Dentro de la síntesis de proteínas nosotros teníamos a las 30S y a las 50S, ¿no es así? Muy bien. Dentro de lo que eran las 50S teníamos como representante el cloranfenicol y el 30S teníamos a los aminoglicósidos y a las tetra respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver acerca de este bloqueo de la síntesis de proteínas? ¿Por qué es importante actuar, ¿no? A nivel del 50, del 30S? Nos hace referencia que esta interrupción propiamente de la síntesis de proteínas en lo que son las bacterias, ¿qué es lo que en este caso va a producir? ¿Cómo se va a realizar, no? Se produce una incorrecta lectura del ARN mensajero debido a los aminoglucósidos, ¿ya? Entonces los aminoglucósidos, ¿cómo actúan en estas proteínas? Hacen que haya una lectura errónea del RNA mensajero. ¿Qué más vamos a tener? Que las tetraciclinas y los aminoglicósidos bloquean el sitio de acoplamiento de lo que es el ARN de transcripción. ¿Qué otro factor tenemos? Esto es a nivel de los aminoglicósidos y tetraciclina, es decir, actúan de manera indirecta con lo que es el ARN de lo que son las bacterias. ¿Por qué actúan de manera indirecta? Porque van a impedir generan una inadecuada lectura del ARN mensajero y de igual manera generan bloqueos en los sitios de acoplamiento. Eso es en relación a aminoglicósido y tetraciclina de manera más exacta cuál es su efecto. Y a nivel de lo que es el cloranfenicol, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Inhibe la síntesis de proteínas y también nos va a producir una interferencia, ¿no? Interferencia con el emparejamiento del anticodón del ARN transcriptasa. Entonces nosotros vemos que estos antimicrobianos van a generar bloqueos, interferencias en este proceso de lo que es el ARN a nivel de lo que son las proteínas. Y es a través de esta forma, ¿ya?, que generan su mecanismo de acción. Entonces, acá nosotros tenemos un mecanismo de acción más específico. Ya no solamente yo voy a decir que en este caso el aminoglicósido me actúa a nivel de inhibir la síntesis de proteínas del 30S, no, sino que yo voy a mencionar que además de inhibir la síntesis de proteínas del 30S, de forma específica, afecta lo que es la lectura del ARN mensajero y bloquea los sitios de acoplamiento de este ARN. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo un dato más específico acerca de ello. Entonces acá de manera más detallada, ya tenemos acá la proteína, la 50S en la porción superior, la 30S. Vemos que este antimicrobiano, ¿qué es lo que logra? Separarlas, ¿no? Logra separarlas y por lo tanto al separarlas ya no se puede generar el efecto respectivo, ¿no?, que debería de dar. Muy bien, tenemos el área de 50S, el área de lo que es el 30S. Tenemos fármacos representativos en este caso. Tiene dos subunidades, ¿no? Cloranfenicol, en el cual actúa en lo que es la porción o el área del 50S, inhibiendo la formación, en este caso, de enlaces peptídicos. La eritromicina, que representaba ¿a quién? A lo que eran los macrólidos, ¿no? La eritromicina de igual manera, macrólido, que actúan al nivel del área del 50S, previene que los movimientos de la traslocación de lo que es el ARN mensajero
del ribosoma, ¿ya? Acá yo igual, ¿no? Tengo mecanismo de acción más específico, tanto el cloranfenicol como la eritromicina, y en relación a lo que es la tetraciclina, ¿ya? Vamos a tener que actúa a nivel del 30S y que genera interferencia, ¿no? Interferencia en este caso en la unión del ARN de transcripción con ¿quién? Con el ARN mensajero en el ribosoma. Y luego tenemos la streptomicina, ¿ya? La streptomicina en la cual nos menciona que va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar en este caso la forma del 30S, generando que el código del ARN mensajero sea leído en forma incorrecta, ¿ya? Entonces tenemos acá 4 antimicrobianos representativos que ya no solamente yo puedo mencionar a nivel de afectan la síntesis ribosomal 30 o 50S, sino yo voy a hablar ya de manera más específica qué es lo que ocurre con este ARN. Si va a actuar a nivel del ARN mensajero, si va a actuar acerca del ARN de transcripción, si va a actuar a nivel de un enlace peptídico, ¿ya? Entonces ahí tenemos información más específica acerca de estos 4 medicamentos. Eritromicina, ¿dónde lo usamos? Ya sabemos que es un macrólido, pero ¿dónde lo usamos? Porque la eridromicina la tenemos tanto en tabletas y en jarabes. ¿Qué tipo de patologías? De trato respiratorio, neumonía. Respiratorio es válido, ¿ya? Recordar que los macrólidos se usan pero en procesos respiratorios atípicos, ¿ya? De preferencia por gérmenes atípicos. Respiratorios y también lo empleamos en procesos en relación a infecciones en piel, ¿ya? Ese es el uso en relación a eritromicina. Luego tenemos las tetraciclinas. ¿Dónde la usamos? Sí lo mencioné cuando iniciamos las primeras láminas. ¿Era tratamiento alternativo de qué? Esquema alternativo, no esquema de primera línea. Cuando hicimos gastro. Helicobacter. Exactamente, ya. Muy bien. ¿Y otro tipo de uso? Porque lo van a encontrar en presentación, en este caso tópica. Sí lo van a tener. Los medicamentos que les estoy mencionando es porque nosotros los tenemos en el petitorio y están dentro de establecimiento. De manera tópica, imposible que lo pueda ingerir como tratamiento alternativo. Muy probablemente no le estén dando ese uso, ¿no? No le estén dando ese uso respectivo como tratamiento alternativo, porque si es tópico es para otro tipo de afección. ¿Qué tipo de afección? En ungüento. Una patología que es frecuente, ¿no? El ursuelo, ¿ya? En problemas en relación a lo que es ursuelo se aplica de manera tópica y es por eso que lo tenemos nosotros en esa presentación, la tetraciclina, ¿ya? Entonces, otro más, cloranfenicol. Cuando vimos la clasificación en relación a bacterias, hablamos de salmonela. Ya el cloranfenicol también se emplea, se usa, ¿ya? Pero lo empleamos en este caso en enfermedades específicas como aquella que es la salmonelosis, ¿ya? Entonces es el antibiótico de primera línea de elección en una salmonelosis. Muy bien. Hasta ahí nosotros habíamos trabajado todo lo que es afección en relación a ribosomas. Ahora ya hemos visto con las penicilinas pared celular. Ahora, ¿qué nos toca hablar? La membrana celular.
¿ya? Entonces, dentro de, ¿quiénes eran aquellos que te afectaban la membrana celular? Si no me equivoco, mencionaron a 3. Polimixina, neomicina. ¿Cuál era el otro? Polimixina, está bien, bacitracina. Entonces, vamos a trabajar ahora aquellos, ya hemos visto la pared, nos toca lo que es la membrana, nos hemos pasado con ribosomas a lo que es la parte interna, pero ahora vamos a regresar nuevamente a la parte externa, ¿no? Disrupción de lo que es la membrana celular. Esta membrana celular es una membrana íntegra, pero ¿qué ocurre cuando se presentan estos antimicrobianos, sea polimixina, neomicina o bacitracina? Se disrumpe. Al disromperse, como se dice en la membrana, esta bacteria propiamente queda, ¿qué? Vulnerable, ¿ya? Entonces, vemos la disrupción de la membrana celular. ¿Cuál es su mecanismo? Cuando recordamos nosotros la lámina anterior, habíamos visto que la pared estaba conformada por péptidoglicanos. ¿Y cuál era la otra estructura por la cual estaba conformada? Vamos, cuando vimos clasificación. Aquí está. Péptidoglicanos, ácido lipoproteico. Eso es en el caso de las gram positivas. Y nuestra membrana plasmática, que es lo que estamos trabajando ahora, estaba conformada por proteínas de membrana y acá nos habla acerca de esta membrana externa que está conformada por fosfolípidos, purinas y lipoproteínas. ¿Por qué tocamos ello? Porque la polimixina va a actuar ¿dónde? Va a actuar a nivel de estos fosfolípidos de lo que es la membrana celular. Al actuar en estos fosfolípidos de la membrana celular genera estas disrupciones. Acá vemos que la polimixina son estos ejemplos en verdecito y genera disrupción, provocando una disrupción y al haber una disrupción de la membrana, ¿qué ocurre? Se pierde el contenido celular y por ende la eliminación de la bacteria. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nosotros el mecanismo de la polimixina B. Acá de igual forma nuevamente tenemos otra diapositiva, la diapositiva 17, resumen acerca de lo que son los targets, ¿no? Las zonas de acción de estos antimicrobianos. Síntesis de ADN, ya los hemos visto, quinolonas, nitrofuranos, metronidazol, sin inhibidores de la síntesis del ARN, nitrofuranos, linfamicinas, inhibidores en relación a los ribosomas, sea la subunidad 50 o la subunidad 30. En la subunidad 50, macrólidos, licosamidas, estaba el cloranfenicol. Dentro de lo que es el 30S estaban los aminoglicósidos tetraciclinas, inhibidores acerca de lo que son los inhibidores de las enzimas, inactivadoras de lo que son los antimicrobianos, teníamos los inhibidores de la beta-lactamasa, acá teníamos al ácido clavulámico, inhibidores en relación a alteración de lo que es la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática al actuar a nivel de los fosfolípidos, generar esta disrupción, polimixinas, neomicina, bacitracina, y acá también te menciona otros, ¿no? A los tiazolopéptidos, alteración de la membrana, inhibidores de la síntesis de la pared, inhibidores de la síntesis de la pared celular, los beta-lactámicos, los glucopéptidos, inhibidores de las vías metabólicas, las sulfanamidas, respectivamente, y membrana externa micobacteriana. Acá tenemos un dato adicional, membrana externa micobacteriana. Me están hablando específicamente de lo que son los micobacterios, isoniazida y tambutol, que eso también nosotros lo hemos visto cuando hablamos de lo que es el esquema TBC, porque el esquema TBC te clasifica también a los antibióticos en relación a bactericidas y bacteriostáticos, y justamente isoniazida, tambutol, rifampicina son parte, en este caso, de los medicamentos de esquema para lo que es tratamiento de TBC. Y tenemos alteración de la membrana externa. La membrana externa, ¿quién va a actuar de manera dirigida? Lo que es la polimixina, ¿ya?
Es decir, si hablamos de netamente membrana externa, ¿qué tipo de bacteria estamos hablando? ¿Positiva o negativa? Vamos, ¿positiva o negativa? Vamos, estudiantes. Negativo. Exacto, una bacteria gram negativa. Bien. Esto es lo que tenemos. Acá netamente inhibidor de la síntesis de la pared celular, acá hablamos solamente de quién, de lo que es el péptidoglicano, ¿no? Destruimos en este caso este componente de péptidoglicano y vamos a generar, ¿ya? La exposición del contenido y la eliminación de la misma. Recordar que en gram positivos y negativos, esta pared está conformada por péptidoglicano, excepto en gram positivos, que además del péptidoglicano tenía un componente adicional más. Aquellos que se van a encargar, ¿no?, de esta afección, tenemos acá fosfomicina, cicloserina, bacitracina, vancomicina y los lactámicos beta. Mecanismo de resistencia. ¿Habíamos visto nosotros mecanismos de resistencia? Sí, ¿recuerdan cuando hablamos de los 5 mecanismos de resistencia antimicrobiana? Uno de los mecanismos de resistencia antimicrobiana era inhibir justamente estos beta-lactamasas, que afectaba a quién, el tema de lo que era la pared celular, ¿no? Entonces, dentro de los inhibidores de la síntesis de la pared celular, teníamos en este caso a los beta-lactámicos. ¿Qué hacían los beta-lactámicos? Impedían que los péptidos se unan, ¿ya?, y formen en este caso estas cadenas. Por lo tanto, yo tenía que emplear inhibidores para poder facilitar la ruptura de los mismos. Y por eso ahí yo empleaba aquí mis inhibidores de lo que es la beta-lactamasa. Y viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi criterio clínico? ¿En qué me baso yo para poder elegir en este caso mi antibiótico? Porque yo sé que ante procesos respiratorios altos, de preferencia tengo que usar amoxicilina. ¿Por qué tengo que emplear en procesos digestivos en gastroenterocolitis furazolidona? Porque en infecciones del tracto urinario tengo que emplear nitrofurantoína. Porque en problemas, en este caso de abscesos, yo tengo que emplear clindamicina más un ciprofloxacino. Porque de igual manera en celulitis yo tengo que emplear oxacilina. Porque en neumonías que tienen criterios hospitalarios tengo que emplear ceftriaxona. En procesos respiratorios atípicos tengo que emplear macrólidos, ¿ya? Entonces ahí viene, ¿cuál es mi motivo de indicación clínica? Entonces, para poder yo identificar qué grupo de antibiótico en base a tal infección, yo tengo que tener en cuenta 2 detalles. Uno, identificar la zona de infección. ¿Qué tracto es? Respiratorio, digestivo, urinario. ¿Por qué? Porque sabiendo ello, yo voy a poder identificar qué tipo de bacteria voy a encontrar en este caso en ese aparato respectivamente. Y hemos visto una clasificación, ¿no? Por ejemplo, acá nos pone dentro de las vías respiratorias altas cuáles son los gérmenes más frecuentes: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moxarella catarrhalis y Streptococcus grupo A. A nivel del tracto gastrodigestivo, ¿cuáles son los más frecuentes? Shigella, Salmonella, E. coli y Clostridium. Entonces, yo al saber que mi aparato digestivo puede presentar cualquiera de estos gérmenes, yo voy a tener en todo caso que emplear un antibiótico que tenga esta cobertura respectiva. Si hablo de Salmonella, cloranfenicol, ¿ya? Ahora, la parte B. ¿Cuál es mi otro motivo que me ayuda también a identificar qué es lo que yo debo de manejar? Uno es el tema en relación a quién, qué área de mi cuerpo está afectada. Si yo sé qué área de mi cuerpo está afectada, tengo que también conocer, según mi microbiología, que esa área, a qué gérmenes es más susceptible. Y la parte B es el tema propiamente de la susceptibilidad y resistencias. Acá yo hablo acerca de cultivos, ¿no? Exámenes que yo pueda pedir, que me puedan determinar el grado, en este caso, de resistencia a este tipo de antimicrobiano que estamos empleando. Por ejemplo, acá nos cataloga esta tabla, eso también me es útil.
Tenemos gram positivos, gram negativos y otros. Dentro de lo que son los gram positivos, las tetraciclinas, ¿ya? Me van a actuar, habíamos visto dónde actúan las tetraciclinas a nivel de inhibición de ribosomas. Especialmente, ¿cuál? 30 o 50. Vamos, 30 o 50, justo, acá está la tetraciclina y el aminoglicósido. 30. 30. Sí, claro, está bien, 30, 30S. Pero ¿cuál es la ventaja? Que las tetraciclinas actúan tanto gram positivos, gram negativos. Perfecto. Entonces, yo voy a tener con las tetraciclinas en este caso, un antibacteriano que me va a cubrir ambos grupos de gérmenes, excepto riquecias, espiroquetas, micoplasmas. En este caso estamos hablando de atípicos, intracelulares, entre otros. Entonces, si yo tengo un problema con micoplasma, ¿le voy a dar una tetraciclina? No, porque no me va a hacer efecto, entonces no debo de darlo. Aminoglicósidos, ¿dónde te va a hacer más efecto? Acá hablamos de lo que es la gentamicina. Gran negativos. Su efecto en gran positivos, ¿cuál es? Es a medias. Entonces, de preferencia lo voy a emplear en infecciones que tengan esta característica, como se dice, gran negativos. Lo empleamos también como tratamiento alternativo en infecciones urinarias, dependiendo del del urocultivo con su antimicrobioma respectivo. ¿En quiénes no debo de usarlo? En este caso, micobacterias. De igual forma, ¿no? Yo tengo una micobacteria, ya es un hecho. No voy a tener que darle ni tetraciclina ni aminoglicósido. Rinfapicina. Lo empleamos de igual forma en gram positivos y gram negativos me cubre, pero me cubre parcial, no es completo. Entonces, de preferencia, ¿dónde lo empleo? En infecciones que sean por bacterias gram positivas. ¿Dónde no debería? En micobacterias. Entonces, si yo tengo una infección por micobacteria, entonces yo ya voy viendo qué antibióticos no debería en todo caso emplear en estos grupos. Luego tenemos a los macrólidos, ¿no? Los macrólidos de preferencia gram positivos, parte de lo que son gram negativos. Las penicilinas, ya, de igual manera, tenemos un amplio esquema en relación a lo que son gram positivos, gram negativos. Quinolonas, acá teníamos nosotros a lo que es el ciprofloxacino, de preferencia gram negativos. Tiene una buena cobertura, parte de lo que son gram positivos, y los monovax, en este caso, tenemos más que nada que gram negativos. O sea, los monovax no los vamos a emplear para lo que son los gram positivos. Y tampoco tiene otras indicaciones de uso. Entonces, los monobatámicos solamente ¿para qué? Para gram negativos. Muy bien. Entonces, bajo esos dos criterios, ¿qué haría identificar la zona, en este caso de infección, y de igual forma la susceptibilidad, me va a permitir, en este caso, la elección del antibiótico? ¿Cómo elijo? ¿Cómo se emplea, en este caso, este tipo de antimicrobianos? ¿Qué factores nosotros tenemos en relación a lo que es el fármaco? Tenemos de igual manera los mecanismos de resistencia, y dentro de lo que son los mecanismos de resistencia tenemos qué proteínas se van a ver alteradas en relación a este proceso, ¿no? Y fármacos que vamos a tener también para poder combatir este proceso de resistencia. Acá el ejemplo clásico que nos están catalogando son los de las beta-lactamasas, ¿ya? Y ante qué bacterias, de igual manera, ¿no? Las que observamos representativas acá, y las otras que son las transpeptidasas. Muy bien. Otro factor que yo tengo que tener en cuenta antes de usar lo que es mi antibiótico, preguntar el tema de alergias. Entre los antibióticos que tienen mayor respuesta en relación a lo que son alergias, ¿cuáles son? Las famosas penicilinas. Por eso, dentro de nuestras preguntas que nosotros realizamos para lo que es la evaluación clínica de los usuarios, siempre preguntamos, ¿no? ¿Usted es alérgico a algún medicamento? ¿Anteriormente ha tomado antibióticos? ¿Recuerda qué antibióticos ha tomado? ¿Tiene algún problema con lo que son las penicilinas? Porque dentro del grupo de lo que son los antibacterianos, el problema más frecuente que nosotros tenemos son con las penicilinas por el caso de alergias. Eso sí es importante conocer. Otro problema es el de cloranfenicol, trimetoprim, sulfametoxazol. Estos dos fármacos vienen juntos, trimetoprim más sulfametoxazol y el cloranfenicol, esa parte. ¿Qué tipo de toxicidad o efecto adverso notorio me genera? Trastornos hematológicos y de médula ósea. Dentro de lo que son oídos, ototoxicidad, está la vancomicina y los aminoglucósidos.
aquellos que te generan hepatotoxicidad, sulfanamidas e isoniacidas. Trastornos gastrointestinales, la eritromicina, y cardiotóxicos, la eritromicina y las fluoroquinolonas. De la lámina 21, yo necesito conocer en este caso, lámina 21, toxicidad en relación a antibacterianos. ¿Por qué necesito conocer ello? Porque van a haber antibióticos que yo voy a emplear por más de 5 días. Ejemplo, el esquema TBC, el esquema simple, ¿cuánto tiempo dura? Aquellos que van a exponer seminario, ¿cuánto tiempo dura? Vamos. Dependiendo, depende entre 6 meses o 1 año. Esquema sensible, quedémonos con esa información. Esquema sensible, estamos hablando en este caso de 6 meses. Tiene su primera fase y su segunda fase. El esquema, en este caso MDR, hablamos de 1 año, incluyendo las otras resistencias que pueda identificar. Pero nosotros nos quedamos con nuestro esquema sensible, que es 6 meses, con sus 2 fases, primera y segunda. ¿En qué va a variar la primera y la segunda fase? Del número de veces que yo tome mis antimicrobianos. ¿Por qué mi paciente con TBC yo tengo que hacerle un monitoreo? Me piden exámenes de base, me piden su perfil hepático y de igual manera su hemograma y su evaluación médica. Y dentro de la evaluación médica quieren verificar lo que es el tema del examen físico, audición. ¿Por qué me piden ello? ¿Y por qué a los 3 meses me piden un tema de control de exámenes de laboratorio, especialmente el perfil hepático? Por lo que acabamos de mencionar, ¿no? Hepatotoxicidad. En el caso de los tratamientos TBC, como se emplean múltiples fármacos, nosotros tenemos los famosos RAM, las famosas reacciones adversas. Y es parte de nosotros poder hacer la identificación de los mismos. ¿Por qué? Porque esto puede limitar el tema de tratamiento o perjudicar o afectar un órgano que no estaba dañado por el uso del mismo. Porque recordemos, este antibiótico se va a tomar, como vuelvo a repetir, 6 meses. ¿Ya? Entonces, es por eso que es importante que conozcamos ellos. No es lo mismo que yo use por una faringitis, una amoxicilina, 3 días, a que yo use esa amoxicilina por 15, 20, 25 días, ¿ya? Entonces, es diferente. Entonces, cuando hablamos de extensión de tiempo en relación a tratamiento, yo tengo que evaluar, como se menciona, el tema de monitoreo. Igual manera con nuestra función renal. Si estamos con un paciente hospitalizado y en la hospitalización tengo que emplear antibióticos y el paciente tiene una falla renal, yo también necesito identificar qué antibióticos no van a interferir con mi función renal y qué antibióticos, por eso son catalogados nefrotóxicos, así como los AINES generan afección a nivel renal, de igual manera los antibióticos también generan ello. Entonces yo necesito saber qué antibióticos pertenecen a este grupo de nefrotóxicos para en mis pacientes con falla renal, en todo caso, evitarlos y si es necesario darlos, ajustar el tema de dosis, porque en estos antibióticos probablemente yo tenga que calcular la dosis a dar. Pero si no tengo esta información, voy a prescribir lo normal y voy a generar mayor daño, ¿ya? Entonces es por eso que es importante. Ahí nos ponen dentro de lo que son nefrotóxicos, ahí también está incluido lo que son los aminoglucósidos, ¿ya? Los aminoglucósidos generan nefrotoxicidad. A tener en cuenta ello si es que tenemos que usarlo y el paciente tiene falla renal. O bien vemos otra alternativa, o en todo caso calculamos bien el tema de la dosis. Ototoxicidad porque te genera problemas auditivos, ¿no? Pero nuevamente vuelvo a resaltar, hablamos en este caso de tratamientos largos, prolongados. Ciprofloxacino, acá no está catalogado, pero el ciprofloxacino, que es una quinolona, no debe de darse en gestantes. ¿Ya? ¿Por qué no se dan gestantes? Porque en el caso de lo que es el feto genera malformaciones a nivel de lo que es óseo, cartílago y a nivel dental. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros hablamos de antibióticos en gestantes. Antibióticos en gestantes aplica el mismo cuadro de teratogenicidad con los otros fármacos que hemos visto. No por ser antibióticos podemos brindarle todo tipo de antibiótico a la gestante, porque va a generar efectos no solamente en ella, sino más que nada en el feto.
De preferencia, los que usamos con ellas son los del grupo de penicilinas, de preferencias, siempre y cuando que no hay un tema de alergias, ¿no? Porque si no, ya prácticamente ese grupo se restringió. Ahora, vamos a ver acá lo que son las líneas de tratamiento. Un momento, voy a hacer una pausa porque voy a remitir los enlaces. Me están solicitando los enlaces para poder remitirlos. Voy a hacer una pausa y les aviso para volver nuevamente a reiniciar.